Buenos días, le habla su evangelista Julio César Rosa Camilo. Aquí en esta mañana en Nueva York, estamos en la mañana del 21 de noviembre del 2023. Una mañana bien fría, ayer también hizo mucho frío y cogí un poco de frío allí en Downtown, en la 170 y en el Lehman College que estaba ministrando el evangelio. Así que ya Nueva York se puso frío, pero eso no va a impedir, bueno, salir menos tiempo. Ayer abusé, yo soy un viejito de 60 años y abusé un poco de mi capacidad para coger frío. Cogí más tiempo, pero hoy quizás voy a salir una hora nada más, 1 hora y 15 minutos y abrigarme bien ahorita a predicar el Evangelio. Pero antes quería seguir con la tercera parte de Israel en los últimos tiempos. Y ahora fue que el Señor me tocó para hacer esa parte. El primer mensaje que yo di en este canal fue Israel en los últimos tiempos, primera parte. Después di la segunda parte y ahora la tercera parte. Quizás me tome un tiempecito. Dice la palabra del Señor en Romano. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces vemos la primera parte que yo di, una introducción rápida. Israel tenía seis cualidades, tres positivas y tres negativas. Estaba endurecido por el Señor en parte, estaba endurecido por su propio pecado y también estaba lleno de incredulidad, atacado por Satanás, que era la tercera parte. Satanás está trabajando para que Israel no crea en que Jesucristo es el Mesías y también para el mundo entero. Eso está en 2 Corintios 4:4. Cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es imagen y la gloria de Dios. Ese trabajo va con los pueblos, con el pueblo judío primero y después con los pueblos árabes que son descendientes de Abraham y luego con todos los gentiles. Entonces, las tres partes positivas de Israel: el amor de Dios incondicional para Israel, la elección de Dios para Israel y el pacto de Dios con Israel. Son tres cosas positivas y tres negativas. Ahora vamos a entrar en el templo. Aquí vamos a entrar entonces en la tercera parte, el tercer templo, que eso está en los proyectos de Israel. Vamos a buscar las citas bíblicas correspondientes. Vamos a empezar en Mateo 24. Mateo 24. Dice la palabra del Señor, el tercer templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo le dijo: ve esto, de cierto digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 15. Por tanto, cuando ve el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Hay como un debate teológico, yo vi ahí en el internet, sobre si habrá un tercer templo, sí o no. Claro que sí, claro que habrá un tercer templo, porque el primer templo fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo fue destruido por el general Tito en el 70, que este fue el templo que el Señor vio, que era el templo de la era cuando el Señor nació, creció, se desarrolló y tuvo su ministerio en Israel, el templo que él vio, segundo templo. Y ahí mismo el Señor en el versículo 15 profetiza que habrá un tercer templo, porque no puede ser el primero, porque lo destruyó el imperio. Vamos a leer un poco sobre eso ahorita. Lo destruyó el imperio babilónico. No puede ser el segundo porque lo destruyó Roma con el emperador Tito. Entonces tiene que haber un tercer templo en estos tiempos. Y hace tiempo que Israel
quiere hacer un tercer templo, porque hay 250 mandamientos, algunos, me dijo una hermana que eran 249, que los judíos no pueden practicar, cumplir, vivirlo, si no está el tercer templo. Porque eso es difícil, esos 250 mandamientos, o esos 249 que la hermana me dijo, tiene que estar el templo hecho, el templo físico literal para los judíos poder hacer los sacrificios y una serie de rituales que ellos tienen que hacer que tiene que ver con el tercer templo. Ahora, vamos a dar una ojeadita rápida al primer templo que hizo Salomón. Vamos a leer en Segunda de Crónicas 7. Ese fue el templo que Salomón hizo. Una ojeadita rápida porque hay una bendición especial ahí en ese primer templo que hizo Salomón. Segunda de Crónicas 7. Me encanta esta cita. Dice la palabra del Señor: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¡Wow! ¡Qué precioso! Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Hay dos sitios donde el Señor se manifestó, que se llenó de la gloria de Jehová, que fue en el primer templo, cuando Salomón lo inauguró, descendió la gloria del Señor y los sacerdotes no podían entrar. Y también pasó en el tabernáculo de reunión. Vamos a ir a Éxodo. Eso es preciosísimo, esta enseñanza de hoy. Esperamos que el Señor nos bendiga y el Señor nos guíe con su Santo Espíritu. En Éxodo 40, está precioso esto. Éxodo 40. Tienen que tener un poco de paciencia conmigo porque a mí me gusta buscar mi Biblia al paso y revisar los versículos. Esta Biblia es una bendición. Esta Biblia que tengo yo en mis manos. Dice la palabra del Señor: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Lo mismo que pasó cuando Salomón hizo el templo. Lo único que eso pasó 480 años después que Salomón hace el primer templo, porque el tabernáculo fue hecho en el desierto y era hecho de cortina y era movible. El templo no, el templo fue un lugar fijo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía entrar en el tabernáculo de reunión. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Oye, qué bendición, ¿eh? Cuando se hace el tabernáculo y se inaugura, que el Señor le dijo: mira, haz todo esto conforme al modelo que te enseñamos en el monte. Se llena y ahí aparece la gloria de Jehová. También el Señor le da los planos del templo a Salomón y se llena con la gloria de Jehová. De ahí nos vamos a mover. Qué bendición más grande. En los únicos dos sitios que la gloria de Jehová ha aparecido fue en el tabernáculo cuando fue inaugurado y en el primer templo, donde la nube cubrió y llenó y los sacerdotes no podían entrar porque la gloria del Señor había llenado el templo y había llenado el tabernáculo de reunión. Gloria al Señor, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, vamos a hablar rápido, una ojeadita rápida. Vamos a Jeremías. Creo que Jeremías 25, del 11 y el 12. Está interesante esto, este mensaje de hoy. Que si oyen cualquier cosa rara es que están construyendo ahí, botando basura. Y hay una construcción
Ojalá que el Señor lo detenga por ahora en lo que yo doy el mensaje, el estudio, la enseñanza. En Jeremías 25, versículo 11. Toda la tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos la convertiré en desierto para siempre. Eso es hablando de Irak, porque la Irak actual ahora era la Babilonia del tiempo de Nabucodonosor, que el dictador que murió, Saddam Hussein, trató de revivirla a la gloria que tuvo Nabucodonosor, porque el Señor en una ocasión dice: Nabucodonosor, mi siervo, y levantó a Nabucodonosor y lo puso rey de reyes. Hay dos personas que aparecen en la Biblia como rey de reyes, que es Nabucodonosor y Atajelje, rey de reyes. Pero ustedes saben que el verdadero rey de reyes y señor de señores es el Señor Jesucristo. Pero ellos aparecen porque ellos gobernaron y gobernaban reyes. Bueno, entonces aquí vemos que 70 años es destruida el primer templo aquí, en más o menos 500, algunos dicen 550 años antes de la era cristiana, antes que el Señor viera el segundo templo, porque 500 años después el segundo templo es destruido también. Algunos dicen 500 años exactos después, en el mismo mes, en el mismo día fue destruido el segundo templo, que destruyeron los romanos. Bueno, vamos a Ageo. En Ageo hay una cosa muy importante, que es la restauración del primer templo. Ageo, la restauración. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, que venía de la descendencia de la línea de David, de la línea mesiánica del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor le habla al profeta Ageo y despierta el espíritu de Zorobabel para que haya una reconstrucción una restauración del primer templo, perdón, no fue el segundo, el primer templo fue restaurado por Zorobabel. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josiadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Se está refiriendo al primer templo, que el imperio babilónico lo había destruido casi totalmente, pero en el versículo 14 el Señor despierta el espíritu habla al profeta Ageo y despierta el espíritu de Zorobabel, que era el rey de Judá, era el gobernador, pero prácticamente era el rey, porque de gobernador a rey la diferencia es poca, pero ese venía de la línea de David, era descendiente de la tribu de Judá. Y el Señor, dice el versículo 14, y despertó Jehová, me encanta esto, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josiadá, como sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trajeron en la casa de Jehová, trabajaron, el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Despertó el espíritu, le habló a Ageo, despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu y despertó el espíritu totalmente del pueblo y lo puso a trabajar en la construcción o en la restauración del primer templo.
Wow, qué bendición. Ojalá que el Señor despertara el espíritu hoy de todas las iglesias, porque ahí está hablando del Espíritu Santo. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia no lo dice así, sino que despertó el espíritu de ellos. Y el espíritu de nosotros solamente puede ser despertado por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Me disculpan. Y lo puso a trabajar porque estaban echados. Si uno lee bien a Ageo, que lo que tiene es... Ageo tiene 2 capítulos. Uno lee el primer capítulo, ve que había un descuido espiritual del pueblo. El pueblo estaba echado. El Señor levantó a Ageo y de Ageo va y le profetiza a Zorobabel y despierta el espíritu del gobernador y del pueblo. Y entonces dice la palabra, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, gloria a Dios. Entonces dice la palabra, y despertó Jehová el espíritu, como lo hizo con Darío, que despertó el espíritu de Darío, que fue rey de Persia, fue un rey grandísimo ahí, y después fue derrotado por el emperador Alejandro el Grande, cuando Alejandro conquista Babilonia y conquista todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, que ha sido uno de los grandes conquistadores. Pero el Señor despierta el espíritu. Ojalá que el Señor nos despierte el espíritu y nos ponga a funcionar a nosotros como debemos para trabajar en su casa. En este caso sería ahora en la iglesia, predicar el evangelio, enseñar, los pastores cuidar, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el servicio de la casa del Señor. Bueno, este templo fue destruido después completamente, estaba bien arruinado, 400 años y pico después, y entonces el rey Herodes hace una reconstrucción, el templo que construyó Herodes, que no tengo ahora mismo la cita, pero aparece en los evangelios. Bueno, ese es el segundo templo, lo hace Herodes, lo hace bellísimo, pero en ese templo no apareció la gloria de Jehová. Recuérdense que Herodes era un gentil. Bueno, entonces en Daniel también hay una profecía, la abominación desoladora, que tiene que ver con el tercer templo. Entonces, no puede, el templo que el Señor mencionó en Mateo 24 y que menciona Daniel 29, 27, no puede ser el segundo ni el primero, porque están destruidos los dos. Tiene que ser el tercer templo, entonces eso no se puede discutir. Habrá un tercer templo. Aparece en Tesalónica. Recuerde que este mensaje tiene que ver con Israel en los últimos tiempos, porque el templo tiene que hacerse en el monte Morián. Y los judíos hace tiempo que tienen el proyecto de hacer el tercer templo. Pablo habla de eso también en 2 Tesalónica capítulo 2. Dice, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando en 2 Tesalónica capítulo 2, versículo 4 del tercer templo. Porque ya el primero está destruido, como vimos. El primero se restauró, después se destruyó totalmente. Herodes lo destruyó totalmente y lo hizo nuevo, que fue el templo que el Señor vio en su tiempo. Pero Pablo está hablando aquí de un tercer templo, como el Señor, que en el mismo Mateo 24 también habla del tercer templo en el versículo 15, porque él profetizó la destrucción del segundo y también la construcción del primero. Entonces Pablo habla de eso. Pero no solamente aparece ahí, también aparece en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 11 aparece el tercer templo otra vez. Capítulo 11, versículo 1 y 2. No, eso no es indiscutible. Primer templo destruido, segundo templo destruido, el tercer templo tiene que venir, porque ahí es que el anticristo se va a sentar como Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a engañar a los judíos. Entonces esa es la abominación desoladora, cuando el anticristo se siente y él diga que es Dios.
haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis 11, versículo 1. A Pablo también, a Pablo no, perdón, al apóstol Juan también se le reveló sobre el tercer templo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ese es el tercer templo que va a estar en Jerusalén. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses, que son 3 años y medio, que el anticristo va a gobernar los 7. Entonces estos 3 años y medio supuestamente serán los 3 años y medio de paz, después los 3 años y medio de la gran tribulación y finalmente la derrota del anticristo cuando, como dice Pablo en Tesalónica, cuando el Señor venga, que lo va a destruir con el resplandor de su venida. El Señor no va a tener ni que pelear para derrotar al anticristo y a todos sus enemigos. Vamos a leer ese versículo que está interesante. Vamos a volver a 2 Tesalónica. Entonces ahí en Apocalipsis vimos que sí habrá un tercer templo también. Se le reveló a Juan. Vamos a Tesalónica 2. Aquí dice la palabra del Señor. Versículo 8. Versículo 4 leímos sobre el anticristo. 2 Tesalónica 2, 4 y el 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y allá el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida, porque ahí el Señor va a poner su pie sobre el monte de los olivos y ahí es que va a salvar a Israel cuando Israel esté rodeada por todos los ejércitos a final de la gran tribulación. Entonces el Señor nomás con el resplandor de su gloria, y dice la palabra también, y el espíritu de su boca, no sabemos lo que el Señor va a decir, pero él va a poner su pie y sus enemigos serán todos ahí mismo destruidos, todo lo que estén en Israel en ese tiempo, lo que hayan rodeado a Israel, el anticristo y todo lo que se opongan a la maravillosa, majestuosa persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que la palabra no nos faltarían para alabarlo y glorificarlo y darle toda gloria en esta mañana, porque a Él le pertenece siempre la gloria. Es una bendición hablar de Él, de esa persona. Pero cuando Juan lo vio en Apocalipsis, dice lo que lo vio en Apocalipsis 1, dice que cayó como muerto a sus pies cuando vio esa maravillosa persona. Bueno, habrá sin duda un tercer templo. Yo pienso en mi pensamiento, mi opinión, respeto a la de los demás, que ese tercer templo va a comenzar a construirse después del rapto de la iglesia. Pienso que inmediatamente la iglesia sea levantada, los judíos se le dará luz verde, le dará el Señor para el tercer templo. Ahora de nosotros todavía estar aquí y empezar el tercer templo, bueno, a mí me sorprendería si empiezan a construir el templo ahora mismo, pero yo soy de los que piensa que es después del rapto de la iglesia, porque el anticristo va a arreglar el problema árabe-israelí temporalmente y va a arreglar la situación mundial por 3 años y medio, por 42 meses, y ese templo va a ser hollado por los gentiles. Ahora de ahí no vamos, porque habrá un cuarto templo, y Apocalipsis vamos ahí, y ese cuarto templo será definitivo. Fíjense, el primer templo fue hollado por los gentiles. El segundo templo fue hollado por los gentiles. El tercer templo será hollado por los gentiles. El cuarto templo jamás será hollado por los gentiles. Apocalipsis 21 dice la palabra del Señor.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Y cuando vemos el tabernáculo de Dios, estamos pensando en el que hizo Moisés. Tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos mismos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, Dios estará ahí en ese tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro de, de las tiendas de Israel. Era el centro, entonces alrededor todas las tribus repartidas. Así estará el Señor con nosotros, y nosotros lo vamos a rodear, y Él nos enseñará. Eso está profetizado en Juan. No tengo el tiempo ahora, se me está acabando el tiempo. Este es un estudio que nos llevaría mucho más tiempo. Yo quise hacer un resumen en 30 minutos, y algunas veces es difícil porque hay que cortar versículos, pero por lo menos un resumen en 30 minutos nos puede ayudar bastante. Pero estaremos ahí. Dice el Señor Jesucristo, dijo en Juan 6, y serán todo enseñados por Dios. Escrito está en los profetas, en el profeta Isaías estaba escrito, serán todo enseñados por Dios. O sea, nosotros nacimos de nuevo y tenemos que ir aprendiendo, creciendo. Discúlpenme. Y el aprendizaje de nosotros es eterno. Y el Señor se levanta a la iglesia, vamos a la presencia del Señor y estaremos eternamente aprendiendo. Es un versículo precioso cuando el Señor Jesucristo dijo esa palabra, que serán todo enseñados por Dios. Él mismo será nuestro maestro, y aún pasaremos la eternidad aprendiendo de Él, porque Él es infinito. Su persona no tiene fin. La gloriosa persona del Señor Jesucristo es infinita, igual que las estrellas son infinitas, los ángeles, millones de millones, la matemática es infinita, Él es infinito. Es una cosa tremenda. Yo estoy loco porque venga el rato de la iglesia. Y si no me voy en el rato y me tengo que ir por la muerte, gloria al Señor, estar con Cristo es muchísimo mejor. Para mí es vivirle Cristo y morirle ganancia, para estar cuando venga esa maravillosa presencia. Entonces dice la palabra después, pero versículo 8 de Apocalipsis 21, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Toda esa gente serán puestas afuera. Por eso es que el cuarto templo nunca será pisoteado por los gentiles. Tienen que prestar mucha atención. Primer templo, hollado por los gentiles, el imperio de Babilonia. Segundo templo, hollado y destruido por los gentiles, el imperio romano. El tercer templo será hollado y no sabemos si va a ser destruido totalmente, pero va a ser hollado por los gentiles 42 meses. Ahí el anticristo va a hacer lo que le da la gana en Israel. Y ahora viene el cuarto templo. Ahí viene el cuarto templo, Apocalipsis 21-22. Dice el versículo, vamos a empezar en el versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el templo de ellas, y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Gloria al Señor. Esto es para nosotros alabarlo y glorificarlo y ponernos de rodillas. Ahora se dan cuenta por qué el cuarto templo es imposible que sea hollado, porque el cuarto templo es el Señor. Dice la palabra, no viene ya templo, claro que no.
ya ese templo, el primero, el segundo y el tercero, no va a ser necesario. Y además eso fue construido por dos, dos por los judíos, el primero y el tercero, y el segundo por un gentil, que fue Herodes. Eh, porque se dice, y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios iluminará y el Cordero es su lumbrera. Ahí no habrá noche ni habrá día, porque eso hace como un día permanente para poder hablar en lenguaje humano. Dios alumbrará todo. Por eso es que el cuarto templo, imposible que sea hollado, porque el cuarto templo es Dios y la persona del Señor Jesucristo. Y nos alumbrarán y estaremos en ese cuarto templo. Iremos directamente a adorarle a Él. En vez de usar un templo como usaron los judíos, un tabernáculo, nosotros directamente le adoraremos eternamente y para siempre. Que al Señor sea la gloria en esta mañana, en la tarde si me oyen en la tarde, en la noche si me oyen en la noche, y algunos que sufren de no dormir, insomnio o insomnio. Yo sufro de eso algunas veces, no dormí bien. Pues se levanta de madrugada quizá y dice, me pone este mensaje para gozar con el evangelista Julio. Que toda la gloria sea siempre para el Señor Jesucristo. Y recuerden, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su... aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.